¿Cómo reaccionarías si alguien te da un manual, para armar un mueble, que aunque ahí tiene un pequeño gráfico, la idea es que no tenga ningún tipo de referencia visual, pero te dan un manual en donde tengas muchísima información, pero no tengas ninguna imagen de lo que vas a armar? ¿Cómo te iría ahí? Yo sé cómo me iría a mí. Terrible, porque soy terrible para los manuales. Pero es interesante que un manual en tu idioma es algo bien interesante y nos va a ayudar a conectar con lo que Jesús va a decir a continuación. Porque un manual en tu idioma, ¿lo puedes leer? Bueno, ¿sabes leer? Sí. ¿Lo puedes entender? Aunque sea así medio raro de, no sé, atornilla el tornillo A en el orificio X, no sé qué. ¿Lo puedes entender? Sí lo vas a entender porque está en tu idioma. Lo interesante es cómo vas a saber si estás yendo bien cuando no tienes ningún referente visual de a dónde vas. Aunque tengas el manual, aunque esté en tu idioma, aunque lo puedas leer, aunque lo puedas entender, ¿cómo saber si estás yendo en camino correcto si no tienes ningún tipo de referencia? Bueno, es lo que creo o anhelo que te pueda ayudar a entender lo que Jesús va a hacer en medio de esta predicación tan increíble que es el Sermón del Monte. Hasta ahora, si tú has estado con nosotros y si no, te hago como siempre este pequeño resumen en el capítulo anterior, de las bienaventuranzas. Hasta ahora, Jesús ya habló acerca de las bienaventuranzas. ¿Cómo se debe de ver a alguien que pertenece al reino de Dios? Jesús ha hablado de su carácter, de esta cualidad tan increíble de ser un bienaventurado. Pero también Jesús habló acerca de cómo debe de vivir alguien que pertenece a este reino. La semana pasada vieron con el pastor Eddie que hay dos elementos que Jesús habla en su sermón para que tú puedas enfocar muy bien cómo debes de vivir. Y tú, si tú estuviste por acá, escuchaste que tienes que cuidar ser sal y luz o luz y sal. Muy bien. Esta sal que preserva al mundo de su descomposición y esta luz que alumbra al mundo para vivir de acuerdo al diseño de Dios. Tú y yo estamos llamados a ser influencia. Pero ahora Jesús va a hacer algo bien interesante en el sermón. Va a ser como un cambio de ritmo, no de tema. Y yo sé que la gente de Yucatán a lo mejor me va a ayudar aquí para dar énfasis a esto. ¿Qué frase utiliza el yucateco? Cuando de repente está hablando, así está muy entrado en el tema, te está explicando cosas, pero quiere hacer ahora un énfasis en lo que está diciendo. A ver, ¿qué frase utilizamos? Piénsale. En la mañana no le pegaron, lo intentaron, pero no le pegaron. Ese es uno, oye, ese es uno, ese queda mejor que el que yo puse. ¿Lo has escuchado? Sí, porque mira, ven acá. O sea, ven acá te voy a explicar más, ¿no? Utilizamos otro, ahora bien, déjame decirte algo. Entonces, no, porque fíjate porque aquí en Yucatán, pero ahora bien. Déjame decirte algo. Entonces, hay un énfasis. Y es lo que Jesús va a hacer ahorita. Él está hablando acerca de cómo se vive el reino, pero ahora Él va a hablar de un tema bien interesante. ¿Cuál es la clave para poder vivir de esta manera? ¿Cómo una persona realmente puede vivir con las características y las cualidades del reino? Y lo que Jesús va a enseñar tiene que ver ahora con su persona. Hasta antes del versículo 17, Jesús ha hablado en tercera persona. Ustedes deben hacer esto, ustedes aquí, bienaventurados aquellos que. Pero hay un giro a partir del versículo 17 porque va a empezar a hablar de Él y la relación que Él tiene con algo que interesantemente para los judíos era muy claro y muy simple de identificar como la norma de cómo se debe de vivir. Para un judío primero, ¿cuál era esa norma? La Torá, la ley, el judío lo tenía fácil. Así tengo que vivir, así tiene que ser la vida. Entonces Jesús va a hacer una conexión increíble acerca de, nada más para poner en claro. Ven acá, diría, ¿no? Quiero que tú entiendas esto. Yo no contravengo la ley. Yo no la contradigo. Yo no soy alguien diferente a lo que tú conoces. Pero te vengo a decir algo más interesante. Para que tú realmente puedas vivir conforme a esa ley, primero tú tienes que conocerme a mí. Y entonces Jesús va a hablar acerca del cumplimiento visible de lo que la ley decía. Porque al igual que el instructivo que te dije al inicio,
muchos de los judíos podían leer la ley, podían entender la ley porque estaba en su idioma, pero en un sentido no sabían cómo esa ley se debería de ver claramente. ¿Y por qué sabemos eso? Porque tenían enfrente a Jesús y nunca pudieron conectar. Por eso he titulado el sermón de hoy, el rey ha dicho, mi palabra no cambia. Mi palabra no cambia. Y vamos a ver dos verdades de la relación de Jesús con la ley o de Jesús con la palabra. La primera verdad es, en Jesús se cumple la palabra o se cumple la ley. Y la segunda verdad es, en Jesús se vive la palabra o la ley. ¿Ok? Se cumple la palabra, se vive la palabra. Vamos con la primera. En Jesús se cumple la palabra. ¿Cuántos de aquí han leído, no sé, así, pero de leída rápida? No de análisis, no, de leída rápida. Unas 6 veces todo el Antiguo Testamento. Ok, al menos, ok, muy bien. Ahora tenemos que mejorar el average. En la mañana tuvo bajo también, no tuvo bajo, pero supongamos, ok, que tú conoces, o obviamente tienes un conocimiento más o menos como general del Antiguo Testamento. Vale, por favor, no me pongas la imagen todavía porque vamos a hacer un examencito rápidamente. Ok, todos aquí al menos, si no han leído todo el Antiguo Testamento, se han topado al menos con una división clásica del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento empieza con 5 libros que se conocen como, y estos van de qué a qué. Ok, bueno, van bien. De Génesis a Deuteronomio, ok. Después del Pentateuco hay otra serie de libros. ¿Cómo se le conocen? Muy bien, históricos. ¿Y ahí de cuál a cuál abarca? Josué, muy bien. Bien dicho, muy bien. 100, perfecto. Luego de los históricos, ¿qué sigue? Los poéticos, ¿los cuales abarcan qué? Ok. Muy bien. Van bien, familia, van bien. Y por último, ok, proféticos, muy bien, que se dividen en. Muy bien, ahora sí, vale, ponme la imagen. Eso es lo que ustedes dijeron. Esto es como que una división clásica o la que todos conocemos con el Antiguo Testamento, ok. Y nada más te puse ahí entre históricos y poéticos, que algunos ponen históricos hasta Job y otros los ponen de inicio de los poéticos, ok. Y los proféticos, que tú dijiste. Siguiente, vale, por favor. Mayores o menores. Es decir, muchos de aquí, aunque a lo mejor no has leído todo el Antiguo Testamento, todos los que estamos aquí, quiero pensar y quiero creer que en un sentido tú sabes que todo el Antiguo Testamento apunta a una persona. ¿Y quién es? En esta iglesia no vemos una desconexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al contrario, aunque son 2 secciones diferentes, son totalmente complementarias, porque el Antiguo Testamento apunta a la promesa y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa. Ahora piensa en esto. Si tú y yo hoy, con toda la tecnología del mundo mundial que existe, softwares bíblicos impresionantemente desarrollados, N cantidad de versiones bíblicas, N cantidad de comentarios bíblicos, N cantidad de libros que tienen que ver con estudios específicos del Antiguo y Nuevo Testamento, con trabajo y tú haces algún tipo de conexión específica, no sé, entre cómo ves a Jesús en Oseas, ¿qué esperabas de los judíos? También hay que entenderlos, ¿no? No así como que, estos judíos, no. Incluso, los judíos tenían lo que estaba pasando con ellos es que al escuchar a Jesús, estaban haciendo una desconexión con lo que habían aprendido, con lo que Jesús decía. Mira lo que dice Marcos 1, versículo 27. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaron con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Algo estaba pasando cuando Jesús estaba enseñando con los judíos. De hecho, recuerda otra vez, Mateo, el auditorio, que la audiencia de Mateo son judíos. Y había empezado a haber una desconexión. En algún momento, cuando escuchaban a Jesús, lo que ellos habían aprendido desde niños, enseñados por sus padres,
muchos de ellos enseñados también por escribas y fariseos, empezaba como que a decir, ¿será que esto sea diferente? ¿Por qué suena diferente? ¿Por qué suena diferente? Y por eso Jesús, antes de continuar con la enseñanza del Sermón del Monte, Él hace una pausa en el versículo 17, diciendo lo siguiente: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Esto es muy interesante y quiero que me vayas siguiendo con esto. Jesús está haciendo un énfasis dentro de su enseñanza para decir, a ver, espérame, yo no te estoy diciendo nada diferente a lo que tú ya sabes, a lo que ustedes conocen, a lo que ustedes incluso se saben de memoria. El niño judío promedio a los 5 años ya tenía que saberse, creo que Levítico, y a los 10 años tenía que saberse de memoria todo el Pentateuco. ¿Cuántos años tienes tú hoy? ¿Cuántos versículos te sabes? Pero ve esto, Jesús sabía a quién le estaba hablando y para él era muy importante decir, espérame, yo no te estoy hablando de un mensaje diferente. La gente podía leer la ley y en un sentido, escucha esto, entenderla otra vez porque estaba en su idioma, pero lo que tenemos que cuidar tú y yo hoy es lo que pasaba en aquel entonces. Aun cuando el pueblo podía leer claramente la ley, no conectaba con quién es este Jesús. No podían hacer ese match de, sí, mira, finalmente aquí está el cumplimiento de todo lo que vimos. Bueno, hasta el día de hoy, muchos no lo hacen. Hay una nación que no lo hace. Ahora, tú puedes decir, bueno, es que es una falta. No, espérame. Dentro de las iglesias, hoy, tú no tienes la ley nada más. Tú tienes el canon completo. Tú tienes toda la escritura, toda la revelación completa. Y lamentablemente, en muchas iglesias, seguimos viendo la primera parte de Job 42. ¿Te acuerdas de Job 42:5? Muchas iglesias siguen viviendo esto, lamentablemente. He sabido de ti solo de oídas. A pesar que tienes mucho tiempo en una iglesia, que la palabra no es ajena a ti, la conoces, la lees, la puedes entender, repito, porque está en tu idioma y en muchísimas versiones, pero la realidad más profunda que conecta la palabra sigue siendo lo que Jesús le está diciendo a esta audiencia. La palabra habla de mí. Y eso explica por qué, a lo mejor durante mucho tiempo, a pesar de toda la información que tú tienes acerca de Dios, tú no conoces a Dios porque no has reconocido quién es este Jesús. Hasta ahora a lo mejor tu vida solo está de ti, he sabido de ti solo de oídas, pero mis ojos no te ven. Como diría el apóstol Pablo en Efesios, los ojos espirituales de tu corazón no han sido abiertos. Y tú sigues viendo esto como una serie de normas o como una serie de enseñanzas o historias que tienes que aprenderte, pero no conoces a aquel de quien Dios está hablando. Escucha esto. El propósito de la palabra de Dios no solo es que las personas sean informadas, sino que sus vidas sean transformadas. Y lo que Jesús está haciendo es algo increíble, porque está recordándonos en esta mañana que para que tú y yo podamos conocer a Jesús, necesitamos conocer todo el consejo de Dios. Es imposible que alguien pueda conocer a Dios si no es a través de su palabra. Y toda su palabra apunta al único que nos permite conocer a Dios. Al único que hoy te permite conocer a este Dios creador, supremo, dueño, soberano, misericordioso, amoroso, dueño de todas las cosas. Te permite conocer a este Dios, pero ahora diciéndole algo bien increíble. Tratándolo a Él como tu Padre
celestial. No hay otra manera, escucha amigo y hermano, no hay otra manera en la que alguien pueda conocer verdaderamente a Dios si no es a través de su palabra. Ahora, vale, no me pongas el texto porque va otro examencito. Tú te sabes Romanos 10:17. Yo sé que te lo sabes, nada más te voy a decir como que la empujadita. Dice así, así que la fe viene por y el oír de Dios. Muy bien. Y la que tú acabas de recitar así, muy bien, es la versión 60, pero me encanta lo que rescata la NBLA. Escucha esto. Ahora sí, por favor. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. De Cristo. Jesús no vino para contradecir nada de lo que dice la palabra. Él vino a cumplirla para que las personas no solo la conozcan, sino que puedan vivirla. Ese es el propósito. El propósito aquí es que tú puedas conocer a aquel que hoy te permite tener una relación con el Dios vivo. Lo que estaba pasando ahí, que Jesús hablando al mencionarle, espérame, no se trata nada más de una ley, se trata de a quien apuntaba la ley. De hecho, la palabra cumplir que Jesús está usando ahí, te puse ahí el original que más o menos se lee en griego como pleró, significa hacer repleto, atiborrar, rellenar, satisfacer, terminar. Jesús está diciendo, mira, la ley es bien importante. Todo lo que dice la ley tienes que considerarlo, tienes que poner mucha atención. Pero la ley sin mí es solo ley, solo son normas. Porque yo vine a mostrarte para que tú veas a dónde apunta eso que estás aprendiéndote, a dónde apunta eso que tú estás leyendo. Te estoy mostrando cómo se ve el cumplimiento perfecto de la ley. Y otra vez, quiero conectarlo con la palabra del día de hoy. Hay muchas iglesias. Tú puedes estar aquí sentado y saberte muchos textos y saberte de memoria muchas cosas sobre la Biblia, pero no conocer al Dios de la Biblia. El Antiguo Testamento apuntaba a la promesa y mira, te puse aquí unas notas de un autor que decía lo siguiente. El Antiguo Testamento tenía a la ley o a la Torá como la instrucción revelada y tomaba en cuenta una enseñanza doctrinal. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es la creación? Una enseñanza profética, el anuncio del Mesías, una enseñanza moral, cómo vivir una vida justa. Esto es increíble. Tú dices, yo necesito esto. Pero Jesús está diciendo, si yo no estoy en la ecuación, esto es solo teoría. Ahora, qué interesante. Tú también hoy puedes tener mucha enseñanza doctrinal. Tú también hoy tú ya tienes incluso, creo que al menos que esa sea tu realidad, lo podemos platicar después. No creo que nadie de aquí tenga dudas de quién es el Mesías. Pero hay algo interesante, tu vida no lo refleja. Las personas a tu alrededor tienen de ti una imagen de una etiqueta religiosa, tienen de ti una imagen de cosas que haces o no haces, pero no ven en ti a alguien que vive para Jesús y conocen este Dios todopoderoso. Jesús estaba diciendo de esto. Con esto, al leerlo, todo lo puedes conocer, todo lo puedes entender, pero sin Jesús no lo puedes vivir. Y es lo que tú y yo tenemos que entender el día de hoy. Necesitamos el Evangelio. Todos los días de nuestra vida necesitamos recordarnos que nosotros, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra preparación, todo lo que nuestro tiempo, nuestro caminar en una iglesia, eso no nos permite llegar al trono de la gracia. Solamente una persona y su nombre es Cristo Jesús. Porque Jesús estaba diciendo, es imposible vivir la ley por tus propias fuerzas. No tenemos ni la capacidad ni la intención. Y si más o menos tenemos como la intención, no tenemos la capacidad. Por eso va a haber un intento
ante la Biblia, ante la palabra hoy para nosotros, de como no tenemos la capacidad, vamos a tratar de ajustarle de alguna manera para que haga fit a lo que nosotros queremos en nuestra vida. Vamos a tratar de arreglarla para que nosotros nos sintamos bien con una pseudoenseñanza que no es la que Cristo pide, pero para que nosotros nos sintamos bien haciendo algo para Dios. ¿Quién hacía esto? ¿Quién ajustaba la ley para sentirse bien aunque no la podían cumplir a la perfección? Los fariseos. Los fariseos. Jesús está diciendo, es imposible vivir conforme a lo que Dios pide a menos que nosotros podamos entender lo que Dios quiere. Tú no puedes ajustar la palabra, tú tienes que conocer al Dios de la palabra entendiendo toda la palabra. Y si tú te acuerdas, ya Jesús resucitado, en camino a Maús con los discípulos, te encuentras con este fragmento en Lucas 24, 25 y 27 que dice así. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer, subraya por ahí o anota, ¿para creer qué? Todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas esas cosas y entrara en su gloria? Y reafirma Jesús, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. No estoy hablando de algo diferente, decía Jesús en el Sermón del Monte. No estoy hablando de algo diferente. Ahora, si tú al estar estudiando la ley no me apuntas a mí, hay un problema contigo. Si tú al estudiando la palabra de Dios no hay una conexión real con Dios, no puedes tener una comunión real con este Dios precioso, hay un problema contigo y conmigo. Porque hay un efecto cuando realmente nosotros conocemos a este Jesús a través de la palabra. Versículo 32. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría, ¿qué cosa? Las escrituras. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tu corazón ardió? Se conmocionó cuando escuchaste a Dios hablar a lo profundo de tu corazón a través de su palabra. Por eso es un problema entre las iglesias. Hay muchos aquí que dirían, no, pastor, yo hago mi devocional, leo mis 35 capítulos al día. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo tu corazón arde cuando escuchas a tu Dios hablar? Y saber que Él te responde en cada circunstancia. De pasta a pasta. Por eso Jesús termina esta primera parte en el versículo 18 diciendo, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Ni la palabra más pequeña del abecedario hebreo y griego, que se conoce aquí como yod o yota, no se va a cambiar nada, porque hasta que yo venga, dice Jesús, hasta que el tiempo se cumpla, lo que tú necesitas para conocer verdaderamente a Dios, hoy para ti y para mí, está en su palabra. Mi palabra no cambia, dice Jesús. Mi palabra no cambia. En mí se cumple la palabra. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 10:4 nos regala este texto para cerrar lo que Jesús está diciendo aquí. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo el que se la aprende de memoria. A todo el que la practica sin falla, lo cual no existe. A todo el que se la tatúa en el cuerpo. No, es el fin de la ley para justicia a todo aquel que ¿qué? Una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Creer o memorizar? Hablando de la realidad espiritual, ahí te va. No es que sea más fácil. Lo único que tú y yo podemos hacer es memorizar. El creer es la obra poderosa del Espíritu Santo, poniendo el convencimiento en nuestro corazón que Jesús es Dios y que Jesús es nuestro Rey
y que no podemos vivir esta vida en esta tierra sin Él. Ahora, si te das cuenta que tenemos un grave peligro cuando nosotros decimos con nuestra boca conocer a Jesús y las personas que están a nuestro alrededor, que a lo mejor pueden haber hoy aquí amigos suyos o personas que por primera vez nos están visitando y que cuando escuchan a Jesús lo único que ven de ti es no puedo hacer esto, no puedo hacer otro, normas y normas y normas o conocimiento e información, pero no ven a un Jesús vivo hablando a través de tu vida, diciéndoles que hay un mensaje precioso que puede salvar su corazón, que puede consolar su vida en el momento más difícil. Hay un Dios poderoso, amoroso y misericordioso que está pendiente de ellos y que lo pueden conocer a través de Jesús. Si las personas a tu alrededor no ven eso, mi hermano, tenemos que pensar que algo está pasando en nuestro corazón. Porque al igual que los judíos, a lo mejor estamos hablando de un Dios que podemos leer, que podemos entender, pero que no conocemos. Y te dejo este primero para llevar. Si tu vida no está rendida a Cristo, ahora entiendes por qué no deseas conocer más de su palabra. Y esto te debe dar así como que paz en el corazón, o como que, no, es que la verdad no me dan ganas. O no, espérate. Ok, una cosa es la lucha con tu rebeldía y la otra es la condición de tu corazón. Y otra vez, eso es una buena noticia para ti porque el evangelio está presentándose a tu vida hoy. Tú puedes conocer a Dios a través de Jesús. Él quiere ser conocido. Él no ha cambiado para nada la palabra. Y te dejo otra. Si no conoces a Jesús, ¿entiendes por qué sigues en solo conocer de oídas, pero no poder ver a Dios? Y esto nos va a llevar a la segunda verdad porque está totalmente conectada. Si tú no logras ver a Dios y por ende no conoces a Dios, no puedes vivir para Dios. Y por eso la segunda verdad es, en Jesús se vive la palabra. Se vive la palabra. Jesús hace un énfasis. La ley no puede cambiar. Yo no estoy cambiando nada. No se puede modificar. Solo la estoy cumpliendo a la perfección porque tú no puedes. Porque tú no puedes. Yo no puedo contradecir lo que dice mi Padre Celestial. Al contrario, vengo a cumplirlo y a regalarte la bendición de que a través de mi justicia tú puedas vivir justamente. Y es lo que va a seguir enseñando Jesús. Ve conmigo versículo 19 para empezar. Dice, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús toma la enseñanza anterior del reino para hacer rápidamente un paréntesis en relación a, tú no le puedes cambiar nada. Tú no puedes modificar nada. Tú no puedes anular aún los mandamientos, por más pequeños que sean. Tú no puedes enseñar lo que a ti te conviene. Tú no puedes ajustar la Biblia a tu verdad, a tu vida. No puedes. Y aunque en el siguiente versículo ya los va a decir de manera así frontal, ¿de quién se está refiriendo Jesús? Quienes ajustaban la palabra de tal manera que les ponían una super mega carga a las personas, pero ni ellos mismos vivían conforme a ella. ¿Quiénes? Me gusta mucho cómo dice la versión NTV en el capítulo 23, que dicho sea paso, cuando tengas chance entre semana, mira lo que dice Jesús de los fariseos. Por eso se le iba a la yugular. Porque eran maestros de la ley, se la sabían completa de memoria, se la colgaban en su cuerpo y aún así no vivían conforme a ella. Pero lo que hacían con el pueblo es que a los atosigaban. Exigían que cumplieran cosas que ellos mismos no podían cumplir. Mira cómo es el versículo 4 de Mateo 23. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Y yo sé que lamentablemente tú conoces a alguien así. No, está mal esto, no se puede, cuidado con esto, no. Y ellos no viven así, o sea, no ven su bigota. Y ellos hacían toda clase de ecuaciones.
una que en mi mente ahorita, por ejemplo, es, no, tienes que cuidar los diezmos. Por ejemplo, casi voy a parafrasear. Si tu diezmo perjudica apoyar a tus papás, deja de apoyar a tus papás. ¿Te acuerdas? Más o menos. Y Jesús decía, no, espérame, otra vez. ¿De qué estás hablando? Tienes que hacer las dos. No ajustes. Pero por eso Jesús está diciendo eso. No puedes anular ni por un pequeño cambio la ley, porque es inamovible. Y entonces ahora sí, en el versículo 20, de manera como que sarcástica o irónica, Jesús va a decir lo siguiente. Porque les digo a ustedes que si, y aquí si quiere subrayar su justicia, que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y aquí está interesante porque cuando tú lees el texto así de manera general, pudiera ser que Jesús está poniendo una medida más alta que los fariseos, ¿no? O sea, se entiende como, mira a los fariseos y mira a los escribas. Si tú no vives un poquito más santo que ellos, estás tronado. Pero no, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo? Mira a los fariseos y los escribas. Tú necesitas otro tipo de justicia para entrar en el reino de los cielos. Porque la justicia que están buscando ellos es por las cosas que hacen, por cómo se ven, por cómo se muestran, por cómo tratan externamente de justificar lo que no está internamente. El tipo de justicia que ustedes necesitan es un cambio de corazón total que muestra que me aman. Que genuinamente muestran que me aman. Ese era el gran problema de escribas y fariseos. Querían presentar a un Dios que se conocía únicamente a través de prácticas externas. Y amigo y hermano, te digo esto, por eso no hay religión en el mundo que te permita llegar a Dios por las cosas que tú haces. Ahora, todo sistema religioso eso te vende. Haz cosas para poder llegar a Dios, para poder ser visto por Dios, para ser bendecido por Dios. Y Jesús está diciendo totalmente lo contrario. Esa justicia no te salva. No puedes ser justificado de esa manera. Y solo estás viviendo una careta. De hecho, el versículo por excelencia de Jesús refiriéndose a los fariseos es Mateo 15, 8, 9. Este pueblo, bueno, citando al profeta, pero refiriéndose a ellos, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y Jesús está diciendo, esto, ahora me entiendes. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuán bueno intentes ser, no importa cuántas obras de caridad haga, el vacío que hay en tu corazón no puede ser llenado por cuestiones externas. Te vas a sentir bien temporalmente, pero no puede ser llenado con cuestiones externas. ¿Recuerda qué significa cumplir? Llenar, completar. Jesús está diciendo, solo hay alguien que puede hacer eso y soy yo, dice Jesús. Ustedes necesitan una justicia que venga de un corazón transformado, que ame vivir conforme a lo que yo te digo. Ya no para amor, sino por amor. Ustedes necesitan un corazón totalmente diferente. ¿Qué profeta dijo eso? ¿Quién dijo? Hoy en la mañana tampoco le pegaron, ¿no? Les bajo de sus 9 puntos de conocimiento a 8. El que dijo, usted necesitan un cambio de corazón. Necesitan que su corazón sea transformado. Hay más pistas. Necesitan que alguien les quite su corazón de piedra por una carne. Ezequiel, ok, muy bien, ahí está. Yo pensé que ahí el teacher iba a decir, mi tocayo, no, pero Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Además, escucha esto, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes.
Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ese es el tipo de justicia que Jesús está hablando. Esto tiene que ocurrir aquí. Tú tienes que ser justificado por alguien más para que eso ocurra en tu corazón. Tú no puedes hacer algo por tus propias fuerzas. Y esto debe generarse mucha esperanza en tu vida. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchas personas que dicen, no, es que es imposible que yo cambie esto, o es imposible que tal persona cambie esto. Sí, es imposible con sus propias fuerzas, pero en Cristo todo es posible. Porque como respuesta a esa transformación de corazón, sigue diciendo Ezequiel, dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu, chécate, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. En la matemática de Dios, primero es el cambio del corazón, después una vida que refleje un cambio de dirección. Y repito, para las personas de contexto de iglesia, anhelo que para ti sea oro puro lo que Jesús está hablando. Porque la mayoría de nosotros tenemos la tendencia que cuando queremos cambiar algo de nuestra vida, nosotros nos metemos a la ecuación para tratar de hacer cosas para que eso cambie, y lo último que hacemos es venir de rodillas al trono, a los pies de aquel que está en el trono de la gracia, para decir, Señor, transfórmame, cámbiame. No, en la mañana hacía un ejercicio, no sé si ustedes lo hizo con ustedes. Con ustedes ya hice el ejercicio de Salmo 51, ¿no? Ok, normalmente cuando tú tienes una lucha, por ejemplo, un esposo que tiene problemas de mentira con su esposa y conoce al Señor, ¿cuál es su oración normalmente cuando otra vez tiene un conflicto con la esposa porque volvió a mentir? ¿Cuál es la oración que tú haces? Dime la oración así, tal cual. Dios. Bueno, tú ya fuiste muy teólogo. Pero la oración normal es, ayúdame a no mentirle a mi esposa. Y yo sé que esto puede ser muy purista en algunos sentidos, pero tiene muchísimo que ver. ¿A qué te suena el ayúdame? Señor, me falta, mira, una rayeta así. La verdad no sé por qué lo hago, señores. Tú sabes que soy muy buena onda, y tú sabes que, pero échame la mano, Dios. Yo quiero cambiar, Señor, yo quiero cambiar. Yo no quiero mentirle más a mi esposa. Échame la mano. Pero si tú vas a Salmo 51, y por favor ve rápidamente Salmo 51 porque eso no está en las notas. Salmo 51, tú te la sabes muy bien. ¿Es el salmo de quién? De David. ¿Como respuesta a qué cosa? A su arrepentimiento de la brutalidad que hizo. Adulterar y asesinar. Mira cómo dice Salmo 51. Empieza diciendo David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, ayúdame a cambiar mis transgresiones. Échame la mano, Señor. Ya no aguanto más. Ayúdame. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Borra mis transgresiones. Versículo 2. Ayúdame, Dios, por favor, a cambiar por completo mi maldad. No, dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y hace un énfasis en el versículo 3. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Esto no tenían los fariseos. ¿Y por qué sabemos que no lo tenían los fariseos? ¿Te acuerdas con el publicano? Dios, qué bueno que no soy como este chavo. Qué bueno que tú sí me ves a mí con buenos ojos, porque yo me sé tu ley. Ni modo, Señor, escabéchatelo, no lo sé, pero... Ahora, ojo, hay muchas personas que viven a un Jesús así. Hay muchas personas que creen. De hecho, decía en la mañana que un amigo tiene esta frase. Una de las peores estrategias de Satanás es creer que puede ser cristiano sin Cristo.
Y ¿sabes? En un sentido, muchos creen eso. Porque ¿cómo se ve un cristiano sin Cristo? ¿Alguien viniendo fielmente todos los domingos o el día que tú vengas de repente al servicio? ¿Alguien cumpliendo con todas las actividades que hay en la iglesia? ¿Alguien siendo moralmente correcto, pero separado totalmente de Dios? Y te das cuenta cuando viene la circunstancia difícil en tu vida, el momento complicado, en donde tus fuerzas no son suficientes, en donde entiendes que prácticas y tradiciones religiosas no te pueden salvar y mucho menos acercarte a Dios. Solamente hay alguien que te reconcilia con Dios y te regala la bendición de una nueva vida, con la esperanza de saber que nunca estarás solo en esta tierra y que aún en tu momento más difícil, en tu momento más complejo, en tu momento de mayor dolor, tú puedes recibir consolación, amor, misericordia, fortaleza para seguir adelante. Y ese es Jesús diciendo, vengan a mí todos aquellos que están cargados y cansados y yo les daré descanso. Mi palabra no cambia. Mi palabra no cambia. Si en esta mañana mi anhelo es que Dios pueda confrontarte, pero a la vez dirigirte al lugar correcto para que tú realmente puedas disfrutar de esa vida que a lo mejor has escuchado y has visto y se te ha antojado, así como, perdón por la expresión, pero de repente así pasa, pero así como el gordito de la primaria que no llevó su lunch y ve al sándwich de su compañero, que se lo está así súper antojando. A lo mejor tú llevas un buen tiempo como cristiano o asistiendo a una iglesia y tú dices, ¿por qué yo no me veo así? Yo quiero verme así. Yo quiero verme con esa esperanza. Yo quiero verme con esa fortaleza. Yo quiero conocer a Dios así. ¿Por qué no? Y ¿sabes? Hasta dices, ¿por qué? Espérame. Porque a lo mejor, a diferencia de otra persona, tú has sido un arrogante que crees que por lo que sabes, conoces, piensas y has visto y has tenido cuarta generación de creyente. Eso hace que conozcas a Jesús. Y Jesús está diciendo, a menos, ¿te acuerdas? Que seas un pobre en espíritu y reconozcas que tú no puedes hacer nada para acercarte a Dios. Entonces es cuando vas a ver la mano extendida de tu Salvador, lista para tomarte, levantarte, limpiarte y reconciliarte con Dios. Y la buena noticia es que esta invitación, ¿para quién es? Para todo aquel que en Él crea. Para todo aquel que en Él crea. En el Salmo 32, versículo 8, Dios dice una y otra vez, lo dice, te lo puse como modelo nada más, pero una y otra vez, Él te dice en su palabra, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Tú puedes ver una y otra vez en Salmos y en diferentes fragmentos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento a un Dios intencionado en guiarte, llevarte, fortalecerte, ser quien te cuida, ser tu refugio, ser tu pastor. Pero lo que Jesús está diciendo es, a lo mejor hasta te sabes estos textos de memoria, pero si realmente yo no soy tu Salvador, ahora entiendes por qué en tus problemas matrimoniales, en tus problemas personales, con tu ansiedad, con tu enojo, con tu mentira. Estos textos, aunque te los sabes de memoria, no bajan al corazón. Porque necesitas conocer a aquel de quien estos textos está hablando. La única manera en que esto sea una realidad en tu vida y en mi vida es cuando tú y yo nos rendimos de manera personal al Salvador de nuestras vidas, cuyo nombre es Jesús. Vale, quiero saltarme directo a la siguiente frase que dice, si tú no conoces a Jesús, podrás aprender muchas historias acerca de Dios, pero no conocerás a Dios, que es dueño de la historia. Jesús dijo, yo vine a cumplir la ley.
Hasta te acuerdas, en el propio Mateo 23, Jesús dijo, es que con la ley no hay problema. Aprendan todo, ¿te acuerdas? Aprendan todo lo que ellos dicen, apréndetelo, pero no vivas como ellos. Porque el problema no está en lo que dicen, sino en cómo viven. Hay una incongruencia. No hagas lo que ellos hacen. Qué interesante, familia. Esposos y esposas que dicen conocer a Jesús, ambos, tu esposo, o más bien esposo, tu esposa, ¿ve esa congruencia en ti, en tu vida? ¿O esposa, ves esa congruencia en tu esposo? ¿O hijos los ven en sus padres los ven en hijos? Esa congruencia de no solamente escucha lo que dicen, vive como ellos están viviendo. Porque ellos no están viviendo ni como el esposo, ni como la esposa, ni como los hijos perfectos, sino hombres y mujeres que todos los días doblan sus rodillas reconociendo que necesitan de este Jesús día a día para que su Santo Espíritu siga obrando en su corazón de tal manera que ellos puedan ver a Cristo en tu vida, no por quien tú eres, sino por quien Él es. Y entonces vengo una invitación de yo quiero eso para mi vida. Mi palabra no cambia. 2 Corintios 1:20. Pablo diciendo, y te puse en esa nueva traducción viviente que me encantó como dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Amado hermano, esto es el evangelio. Esto es lo que no entendían los fariseos, pero sabes, el dolor de mi corazón es que esto se sigue sin entender dentro de las iglesias. La gente sigue pensando que puede vivir un sistema de creencias y poder alcanzar a Dios, y no es así. Jesús necesita ser el Señor de tu vida, el Señor de tu corazón, quien transforme tu corazón para que tú puedas reconocer su voz. Escucha esto. Si Jesús no ha transformado tu corazón, ahora entiendes por qué su palabra se queda solo en información, pero no ha generado en ti ninguna transformación. No puedes desconectar el evangelio de todo lo que tú lees en la palabra. No puedes conectar a este Jesús que es el Rey de tu vida, tu Señor, tu Salvador. Nosotros tenemos que dejar de ser menos fariseos y más discípulos y ovejas. Porque un discípulo es alguien que sigue al maestro, que conoce al maestro y que confía en la palabra del maestro. ¿Y una oveja? Es aquel que no solo conoce la voz de su pastor, sino que lo obedece, lo sigue. Hoy es la oportunidad para que tú puedas venir a los pies de este Rey, a conocerlo por primera vez. Arrepentirte si tu acercamiento a la palabra otra vez ha sido netamente por cumplir algo que tu ley personal te exige para que digas, sí, soy esto. Pero también es una invitación para los que por primera vez veían a Dios como una serie de cosas para hacer o una etiqueta religiosa o algo así. Y veas a Dios como este Padre amoroso que sabe absolutamente toda circunstancia que tú estás viviendo y que hoy a través de Jesús se acerca a ti para decir, ven, ven. Yo quiero que tú vivas la vida por la cual yo di mi vida. Termino con esto. El punto no es cuántos capítulos de la palabra lees al día, sino cuánto de tu vida ha sido transformada por la palabra cada día.
cuánto de lo que tú has leído, al finalizar tu lectura y al finalizar el día, tú puedes responder esta pregunta que, repito, la heredamos, no es nuestra, pero la simple pregunta, ¿qué te dijo Dios hoy? No, pastor, leí 45 capítulos. No te estoy preguntando cuántos capítulos leíste. ¿Qué te dijo Dios hoy? ¿Qué te habló hoy Dios? Y te dejo este para llevar. ¿Cómo sé si la palabra de Jesús está transformando mi vida? Hoy te voy a hacer una curva, porque te voy a dejar un texto para que ores en lo que cantamos. ¿Cómo sé si la palabra de Jesús está transformando mi vida? Esto lo responde 2 Timoteo 3:17. Estamos a lo que es la palabra. Bueno, 2 Timoteo 3:16, 17, uno de mis textos bandera y en esta versión que me fascina. Toda la escritura. ¿Qué tanto de la escritura? Toda. Es inspirada por Dios. Antiguo, Nuevo Testamento, todo lo que se ha dicho. Y es útil ¿para qué? Y subráyalo, por favor. Enseñarnos lo que es verdad. No lo que tú crees que es verdad. No lo que a ti te gusta que sea verdad. No lo que tú sientes que sea verdad. Lo que es verdad, ¿de acuerdo a quién? A Dios. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Pero la palabra no solamente nos enseña, sino también ¿qué? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Sabes con qué se conecta el hacer toda buena obra? Vivir conforme a su justicia, vivir conforme a su voluntad. ¿Cómo sé si la Biblia está transformando mi vida? Cuando hoy yo me parezco menos a mí y más a Jesús.